Lourdes, buenas tardes. Eduardo Bataglia desde aquí. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, Un muy gusto bien. poder estar con Igual. ustedes. Lourdes, a ver, ¿cómo se va planteando este día tan especial y esperado para ver de qué manera responde aquel que se moviliza en una convocatoria hecha por la unidad piquetera y cómo funciona el modelo antipiquete que tiene el gobierno? Bueno, es interesante. Creo que es muy pronto todo, ¿no? La verdad que no tiene 10 días el gobierno, es como que ya empieza una prueba de fuego tanto para el gobierno como para la dirigencia opositora, en este caso para la dirigencia de las movilizaciones actuales. Y me parece que va a ser interesante el mood social en relación a eso, que es lo que no estamos pudiendo medir. Primero, la cantidad de gente que puedan movilizar, ¿no? O sea, si realmente hay posibilidad de movilización y qué significa eso. Y en segundo lugar, bueno, está como protagonista este protocolo, que está Patricia Bullrich al frente de este protocolo que refleja una mirada en relación a esto. Es Entonces, decir, me parece que... a ver, Lourdes, el protocolo surge del respaldo que se le brinda a Milei, tanto en las elecciones como el respaldo de diversos estudios, por ejemplo, uno de la UBA que marcaba que el 65% de los consultados apoya una política antipiquete. Yo creo que sí, que surge un poco así, pero cuando vos llegás a la política tenés la obligación de gobernar para todos. Hay un 44% que piensa que no, entonces en algún punto el protocolo debería interpretar o dar la posibilidad de que la otra parte tenga alguna manera de manifestar. Entonces, me parece que ahí hay como dos principios encontrados, que son el principio de la libertad de circulación y la libertad de protesta, que si vos lees los constitucionalistas, algunos sostienen una cosa y otros otra como Según la prioritaria. A la política lo que le corresponde es, frente a la protesta, tratar de generar una negociación. Es como la guerra, o sea, la guerra nadie la quiere, vos llegás cuando la política fracasa. Entonces, lo que necesitamos ahora para la Argentina y para la necesidad de una Argentina que está muy como a la expectativa de lo que este gobierno recién, todavía no sabemos el rumbo que va a tomar. De hecho, lo que iba a decir hoy lo va a decir recién a la noche. Entonces, claro, me da la sensación que esto es muy pronto y se está poniendo a prueba muy pronto como el gobierno tiene capacidad de articular esa otra parte a la que debiera representar como institución, pero que no la votó, ¿no? Y que además está con el temor de que las medidas que le van a tocar los afecten directamente a ellos. Claro. Entonces ahí hay un poco que el gobierno va a tener que demostrar que el ajuste nos va a pegar a todos. Es decir, que si el sacrificio lo van a hacer solamente una parte, y si en eso la oposición es exitosa en demostrar que solo una parte lo va a sufrir. Bueno, acá el tema de la ejemplaridad, lo que hagan los sectores a los que le va a ir mejor, o sea, todo eso va a jugar en favor de... Claro. Ahora, Lourdes, que todo esto esté sucediendo un día tan significativo para todos los argentinos, ¿no? El símbolo de hoy es un día en el que ni más ni menos un presidente debió irse del poder. Y nos referimos a Fernando de la Rúa. Digo, que suceda esto, que es tan sensible la fecha y todo lo que pueda ocurrir hoy, marca también para el gobierno una prueba, ¿no? De cómo se mueve, cómo anuncia, de qué manera sortea estas cosas que también la gente las observa, ¿no? Que la cadena nacional iba a ser al mediodía y ahora va a ser a las 9 de la noche. Digo, el gobierno también va manejando un escenario de prueba y error, ¿no? Yo creo que es un escenario de prueba y error para toda la dirigencia, porque en algún punto la democracia se sostiene porque hay gobierno y porque hay oposición, ¿no? Y porque hay instituciones que permiten la articulación de la representación de todos. Entonces, la responsabilidad mayor está en el gobierno, que es quien conduce y quien tiene que demostrar que tiene capacidad de articular todas las demandas de la sociedad, pero también de la dirigencia opositora, porque en algún punto y en algún momento hay que ponerse la camiseta argentina, si no va a ser imposible sostener este barco que está tan roto. Ahora, qué interesante Entonces, lo que planteas, porque vos decís que toda la dirigencia está en este escenario de prueba y error. La pregunta es si esto ocurre porque pareciera ser
que es una etapa inédita, ¿no? Ganó Javier Milei, candidato a la presidencia de la Nación, se convierte en primer mandatario diciendo que va a hacer esto. Es decir, no dijo en campaña otra cosa, dijo que iba a hacer un ajuste y ganó con ese caballito de batalla. Sí, lo que pasa es que acá es el gran tema de la democracia, lo que está pasando. Como ahora las representaciones están más fragmentadas porque las sociedades son mucho más multiculturales y mucho más diversas, entonces es necesario acordar para gobernar, si no es imposible, no se puede sostener, si no en 4 años volvemos todo para el otro lado. Entonces, una vez que vos sos gobierno, dejás de ser la parte. Te toca representar el todo, por supuesto con la idea que ganaste, pero también teniendo en cuenta que vos llevás el barco en el que estamos todos. Claro, te empiezan a exigir todos los sectores. Claro, entonces en algún punto, independientemente que vos tengas que llevar tu mirada, porque ganaste con esa mirada, cuando vos te subís ahí, estás viendo otra cosa y tenés que conducir otra cosa. Y de hecho le está pasando a Javier Milei que se encuentra con cosas que lo van haciendo como cambiarlo. El signo, lo único que podemos decir seguro de él hasta ahora es que tiene un pragmatismo que no parecía en su campaña, que parecía mucho más ideológica y más extrema. Entonces, en ese pragmatismo se va todo, porque la realidad es que Argentina está necesitando en algún punto alguien que conduzca a todos, si no nos va a pasar lo de siempre. Hoy represento esta parte que quiere palo y seguridad y mañana represento a la otra y entonces nunca vamos a lograr entre todos sentirnos parte del mismo lugar. Entonces creo que es mucha responsabilidad para el gobierno, que es el que tiene el poder ahora y la capacidad de conducir, pero también de la dirigencia opositora que recoja que la sociedad decidió que sea oposición y que juegue ese rol con mucha responsabilidad. Por supuesto, no aprobando lo que disiente, pero tampoco generando un clima o un escenario donde sea imposible que Argentina camine, ¿no? Viendo poco movimiento, si bien falta mucho todavía para las 4 de la tarde, que es la convocatoria en Plaza de Mayo, ya se cambiaron algunos puntos de encuentro para llegar hacia la zona de Casa de Gobierno, con una sintonía fina y muy observador, un pasajero en la estación de trenes de Constitución dijo, y quizás desalentaron la marcha. Quizás mucha gente dijo, y no, la verdad no me subo a una marcha en la que puedo, si cobro un potenciar trabajo, perder ese plan. Digo, ¿qué pensás con respecto a esto? Y claro, es que por eso digo, estamos todos como estuvimos en todas las elecciones, esperando a ver qué pasa, en todo sentido. O sea, qué le pasa a la sociedad frente a esta decisión de una dirigencia, de un movimiento, de a los 10 días hacer esta manifestación. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿qué nos genera como argentinos que eso suceda? ¿Y qué le pasa a la dirigencia que conduce esa manifestación? Por eso digo que en algún punto la responsabilidad está en cabeza de cada uno, de cada uno de los actores. Sí. Una de las cosas que uno está mirando ahora es que todos se sienten más cómodos siendo oposición. Javier Milei decidió gobernar él con su propio partido y con algunos dirigentes de distintos sectores de la sociedad. Es un estilo que no conocemos por cómo lo está haciendo, porque hasta ahora siempre gobernó alguien con un partido con estructura. Y bueno, decidió eso y entonces liberó a todos los partidos para que sean opositores y no se sientan parte de estos. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo va a jugar cada uno ese rol? Porque la verdad es que la sociedad, a quien le puso un enorme parate, es a la política tradicional. Independientemente de que sea gente que usaba la política para privilegios o usaba la política para lo que es la política. Lourdes, la realidad... sí. ¿Me permitís? Quiero compartir con vos un tuit, un posteo de Iñaki Martínez, es uno de los responsables del manejo de redes del gobierno de la nación o del presidente Javier Milei. Esto es lo que dice el posteo. Hemos recibido 9.000 denuncias por extorsión para que la gente vaya a la marcha bajo la amenaza de perder el plan social. Usan a gente con hambre como ganado para no perder sus privilegios. Dan asco. Tuit de Iñaki Gutiérrez. Enseguida voy con lo que tenemos allí. Pero sí, Lili Caruso. Constitución, sí, pero permitime primero. Perdón. Quiero, Lourdes, quiero que me cuentes, ¿qué pensás de esta manera
de comprometerse de la gente, una porción de la sociedad, lógicamente, pero hay 9.000 denuncias que están dispuestos a decir, la verdad, determinado puntero me pidió que fuera a la marcha porque si no me amenazaba con quitarme el plan. ¿Qué pensás con respecto a eso? Bueno, me parece muy interesante que es lo que empieza a pasar, ¿no? La ventaja que nos da la tecnología, que es la capacidad de obligar a la transparencia política. Bien. Entonces, está bueno, pero eso no invalida la posibilidad de la marcha. Quiero decir, puede ser, porque acá empiezan las posiciones. Si tomamos eso para decir a partir de ahora no tiene que haber más protestas, en realidad lo que no tiene que pasar es que uno vaya a protestar a cambio de una amenaza. O sea, marchar sí, quizás respetar los derechos de los demás, que sería circular en este caso, ¿no? Sí, pero por eso, en algún punto también hay ahí una... Lo que pasa es que si no incomodas, la marcha no tiene mucho sentido. Bien. Por eso quienes reclaman la marcha, lo que dicen es, no se puede, el protocolo no tiene tanta constitucionalidad por eso, y eso, ya te digo, hay constitucionalistas de un lado y de otro. Pero sí creo que ese tipo de denuncias, ese tipo de cosas son las que han lastimado tanto a la dirigencia y a la política y que son importantes que salgan a la luz, solamente para justamente lavar conceptos que se mancharon mucho Clarito. por dirigentes que hicieron ese tipo de cosas. Lourdes, gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a ustedes, Eduardo.